Capítulo 33. Ojo de águila. El aire estalló con el sonido. Cada disparo resonó en la sala como un latido, vibrando con poder y con una sensación de final absoluto. El estruendo ensordecedor de las balas rasgó el caos como truenos violentos, lo bastante fuertes para romperlo todo. Un disparo. La mano de Kirk se sacudió bruscamente. Su arma se le escapó de los dedos, golpeando el suelo con un estrépito metálico. 2 disparos. El sonido de las balas atravesando sus piernas lo hizo caer al suelo con un grito de dolor. Se desplomó, el cuerpo retorciéndose en agonía, y por un instante pareció que el mundo se había detenido. La tensión en el aire era palpable, pesada, sofocante. Todos contenían la respiración, pero el impacto duró poco. De pronto, la sala se llenó de ruido, el crepitar de radios militares, el golpeteo de botas sobre el piso. Los oficiales de gobierno irrumpieron por la puerta con sus uniformes impecables y negros. En cuestión de segundos, rodearon a Kirk y a su banda, apuntándolos con precisión quirúrgica, moviéndose con una sincronía escalofriante. Y entonces, como saliendo entre una nube de humo y polvo, Pete Till hizo una gran entrada. La jefa de la fuerza de seguridad más alta y temida de Tailandia, una presencia que imponía respeto y miedo al instante. El corazón de Becky se detuvo por un segundo cuando la voz de Pete Till se elevó sobre el caos. «Lo siento, Fring», dijo con una sonrisa ladeada, como si todo esto fuera apenas un contratiempo. «Ya sabes cómo es el tráfico en Tailandia». Con un movimiento rápido, casi ensayado, Pete Till se acercó a Kirk. Su mano atrapó su muñeca con un agarre de hierro y lo esposó con una frialdad definida. Sus soldados se movían como sombras, asegurando a toda la banda de Kirk con una precisión impecable. La sala giraba. Sirenas, uniformes, el frenesí de esposas y armas aseguradas. Pero Becky no se movió. Su cuerpo estaba anclado al suelo, su mente dando vueltas. ¿Qué acaba de pasar? Sus pensamientos giraban más rápido de lo que podía procesar. La confusión, la incredulidad, el shock, todo se amontonaba. Los disparos ensordecedores, la llegada de la fuerza de gobierno y luego ese giro inesperado. ¿Por qué? ¿Por qué sentía que no podía respirar? Sus ojos se movieron lentamente desde Kirk, ahora incapacitado y bajo control, hacia las figuras a su alrededor. Nam, Pichen, los soldados. Pero entonces, Fring apareció en su línea de visión como un fantasma. La sonrisa en sus labios había desaparecido hacía mucho, reemplazado por algo oscuro, distante y familiar. Dolor, arrepentimiento y quizás algo más suave escondido bajo la rabia que aún ardía en ella. Sin decir una palabra, Fring caminó directamente hacia Becky, sin apartar los ojos de ella ni un solo segundo. Su rostro estaba magullado. La sangre seguía marcada sobre su piel desde su pelea anterior, pero había algo en su manera de moverse ahora, una sensación de propósito, de ajuste de cuentas. El pecho de Becky se apretó. Su pulso martillaba en los oídos. La mano de Fring se alzó lentamente y tomó el arma de las manos temblorosas de Becky. El metal frío le pesó en la palma cuando se la entregó. Fring la arrojó a un lado con un leve giro de muñeca. El arma chocó contra el suelo con el sonido hueco de una promesa abandonada. Y entonces la abrazó. El mundo parecía detenerse cuando los brazos de Fring envolvieron a Becky, tirando de ella hacia un abrazo apretado. Un abrazo que debería haber sido seguro, reconfortante, uno que Becky había anhelado durante tanto tiempo, y sin embargo, se sentía como si la estuviera asfixiando, como si la desgarrara todo por dentro. Becky se quedó inmóvil. Cada parte de su cuerpo gritaba que se soltara, que peleara, pero no lo hizo. No podía. Los brazos de Fring eran de hierro, la sostenía con una fuerza casi cruel, y en ese instante Becky comprendió cuánto había deseado volver a ser sostenida así. Se ahogaba en todo lo que había perdido,
toda la confianza, todo el amor, todas las promesas rotas. El pecho de Flynn subía y bajaba contra el de Becky, en ritmo desigual de su respiración llenando el espacio entre ambas. A pesar de la sangre que surcaba su rostro, a pesar de los moretones en su piel, seguía aferrándola, los brazos tensos, posesivos, como si ese momento significara algo más, algo que hasta ahora había estado perdido. Pero allí, entre el caos y el dolor, quedaba claro que los fragmentos de su historia no se habían desvanecido por completo. Por un instante fugaz, Becky quiso creer que todavía quedaba algo entre ellas, pero eso solo hizo que la traición doliera más. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza contra las costillas, mientras su mente trataba de procesar todo lo que acababa de ocurrir. El amor que habían tenido, la confianza que alguna vez puso en Flynn, todo se desmoronaba en un solo instante. ¿Qué demonios está pasando ahora? La voz de Nan rompió el silencio, alta, cargada de frustración y confusión. Dio varios pasos hacia atrás, las manos alzadas. ¿Hablas en serio, Flynn? Los ojos de Pichén iban de Flynn a Becky, el ceño fruncido de pura perplejidad. Él tampoco tenía idea de qué estaba ocurriendo, y por primera vez parecía que las respuestas se las escapaban de las manos. Becky, aún atrapada en el abrazo de Flynn, se apartó lo justo para buscar respuesta en sus ojos. Quería odiarla, quería gritarle, quería arrojarlo todo por la borda. Pero cuando su mirada se cruzó con la de Flynn, lo que vio la dejó sin aliento. Había algo en los ojos de Flynn, amor, algo que nunca se había ido del todo, incluso frente a todo lo que había hecho. ¿Qué está pasando?, preguntó Becky con voz baja, llena de dolor crudo que le ardía por dentro. No podía entenderlo. ¿Cómo podía Flynn mirarla así, después de todo, después de la traición, después de las mentiras? Pero Flynn no se apartó. No respondió de inmediato. Solo siguió mirándola, con los brazos aún alrededor de ella, en un abrazo demasiado apretado que era al mismo tiempo sofocante y reconfortante. ¿Qué demonios pasa, Flynn? La voz de Kirk cortó la tensión como una cuchilla, cargada de dolor y furia, gimiendo desde el suelo. ¿Por qué tú? Se sostuvo de golpe cuando Pete Lee, la oficial del gobierno, dio un paso al frente con una gracia autoritaria, su mirada firme e imperturbable. Está bien, cálmense todos, intervino Pete Lee, levantando una mano para detener el caos antes de que se desbordara. Su voz era estable, como alguien que ya había visto este tipo de escenas miles de veces. La sala quedó en silencio. El peso de sus palabras flotaba en el aire como una tormenta a punto de romperse. Becky sintió cómo la tensión en su pecho se apretaba aún más, sin saber qué esperar, sin saber qué hacer. Y entonces Pete Lee volvió a hablar, y la verdad, la verdadera verdad, cayó sobre ellos como un rayo. Soy oficial de seguridad del gobierno, dijo Pete Lee, con voz fría e implacable. Y puede que ustedes hayan estado trabajando en este proyecto por un tiempo, pero nosotros llevamos años en ello, desde que descubrimos quién era el verdadero dueño del imperio de Los Ángeles. Hizo una pausa. Su mirada cortante se posó en Pichén, tan afilada que podría atravesar acero. Eres tú, Chen. Lo has estado ocultando todo al gobierno. Jamás nos dijiste que eras tú quien creó la fórmula. Becky sintió como la habitación se cerraba a su alrededor. Esto era más grande de lo que jamás había imaginado, más retorcido, más oscuro. Pero tu hijo, Kirk, continuó Pete Lee, girando la mirada hacia él. Él ha estado dirigiendo el bajo mundo, destruyendo vidas y amasando el dinero manchado de sangre
que surgió de la bebida que tú creaste, la sepsi. Esa bebida ha sido responsable de tanto dolor y destrucción, y la verdad es que tu hijo la convirtió en algo mucho peor, con Roca Aurora, una réplica tóxica. El pulso de Becky se aceleró, la cabeza le daba vueltas. De pronto, todas las piezas de rompecabezas encajaron. Esto no era solo una lucha de poder o venganza, era algo mucho más siniestro. Así que mientras ambos creían que Frin era su ángel, dijo Pyt Lee, su voz cortando el silencio con precisión quirúrgica, señalando a Chen, jugando a ser la asesina con Kir. La verdad es que ella trabajaba para nosotros desde el principio, una agente de alto nivel del gobierno, infiltrada, descubriendo la verdad. Se detuvo, dejando que el silencio pesara, sus ojos recorriendo la sala lentamente, dándole tiempo a todos para asimilarlo. Y ninguno de ustedes, ninguno, lo sospechó jamás. Es así de buena. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El corazón de Becky golpeó su pecho con fuerza al asimilar las palabras. Frin había estado trabajando para el gobierno todo este tiempo. ¿Quieres decir que una sola chica trabajó para 3 bandos secretos sin que ninguno lo supiera?, preguntó Nan, con los ojos abiertos de par en par, en completo asombro. Ha estado infiltrada, confirmó Pyt Lee, asintiendo con autoridad. Recolectando información, desenterrando la verdad. Chen y Kir estaban tan cegados con sus propias misiones que nunca se dieron cuenta de que ella los estaba jugando. Y también a ustedes dos, señaló a Nan y a Becky. Es una de nuestras mejores agentes. Ustedes nunca tuvieron una oportunidad. Las palabras dolieron, más que los golpes, más que la traición, porque en ese momento Becky comprendió que Frin, la mujer que amó, en quien confió, no había sido solo una aliada. Había sido la salvadora, la que había movido todos los hilos, la que había estado en la sombra, protegiéndola mientras ellos luchaban y sangraban por una causa que ni siquiera comprendían del todo. «¡Wow!», susurró Becky casi sin voz. Apenas podía creerlo, pero sabía que era verdad. Los ojos de Frin se suavizaron al mirarla, como si entendiera el peso de lo que ella acababa de descubrir. El aire entre ambas se llenó de algo que no necesitaba palabras. Y así de rápido como el impacto había llegado, la tensión se rompió, dejándola desnuda, expuesta, con el alma abierta. El pulso de Becky se aceleró otra vez al sentir cómo Frin le apretaba la mano, pero el momento fue breve. Su mente seguía tratando de procesar la bomba que acababa de estallarle en la cara. «¿Qué se supone que hagamos ahora?», susurró, separándose apenas lo necesario para mirarla. Su expresión estaba dividida entre el dolor y algo más vulnerable, un anhelo por la mujer que creyó conocer y por la desconocida que tenía frente a ella. Los ojos de Frin se suavizaron aún más, llenos de algo parecido al arrepentimiento, pero también de una súplica silenciosa de perdón. Entonces, sin previo aviso, Frin se inclinó y presionó un beso rápido y suave en la frente de Becky. Fue un gesto simple, pero en ese instante Becky lo sintió todo. El calor, el amor, el dolor de todo lo que habían pasado. Era como si Frin, en silencio, le dijera: «Lo siento, sigo siendo yo». Becky se apartó con un suspiro casi inaudible. «Ya no sé en qué puedo confiar», murmuró, apenas moviendo los labios. Las palabras eran un hilo, pero llevaban todo el peso del corazón roto y de la traición que había estado soportando. Se giró hacia Pyt Lee, pero los brazos de Frin permanecieron alrededor de ella, un ancla silenciosa en un mundo que de repente se sentía demasiado caótico. No podía soltarla, no todavía.
Ese abrazo era lo único que le quedaba. Bueno, yo sabía que algo no cuadraba con Frin. La voz de Nan rompió la tensión, alta y teatral como siempre. Se dio una palmadita en el hombro, suavizó el aire de orgullo brillante entre el caos. Soy el verdadero ángel, después de todo. Le guiñó un ojo a Becky, demasiado satisfecha de sí misma. Becky no pudo evitar soltar una risa breve, amarga, ante lo absurdo de todo. El rostro de Pichén, en cambio, se curvó en una media sonrisa. Se recostó cruzando los brazos con una expresión de alivio. Al fin sabía que la fórmula estaba en manos seguras. En resumen, chicos, continuó Pit Lee, su voz atravesando el aire con autoridad. Ahora tenemos la fórmula en nuestras manos. El código. Chem, vas a compartirlo con nosotros, ¿verdad? Pichén dudó apenas un segundo. Luego asintió con rapidez. Sí. Pit Lee aprobó con un leve gesto. Bien, y ya hemos confiscado la operación mafiosa de Kir. Se acabó para él. Hubo una pausa. Todos procesaban la magnitud de lo que acababa de decirse. La sala parecía contener el aliento. Becky, aún envuelta en los brazos de Frin, sintió una mezcla extraña de triunfo y tristeza, por lo perdido y por lo ganado. Vamos a destruir la fórmula, prosiguió Pit Lee, con voz firme, decidida, y Kir será castigado con la muerte. Lo prometo. Pagará por todo lo que ha hecho. El agarre de Becky sobre Frin se tensó ligeramente, su corazón latiendo con fuerza. Aún quedaban demasiadas cosas sin respuestas, demasiado suspendido en el aire entre ellas. Pero al menos esta parte de la misión había terminado. Y sin embargo, el dolor seguía ahí. Y con eso, añadió Pit Lee, su tono casi casual ahora, como si la tormenta finalmente se hubiera disipado. Su misión ha terminado, ángeles. Las palabras quedaron flotando en el aire. Nadie se movió. Todavía pesaba algo invisible, una carga que todos compartían, porque aunque la misión hubiera terminado, sus batallas personales estaban lejos de hacerlo. Pichén se acercó a Frin con pasos lentos pero seguros, la mirada suavizada por una mezcla de orgullo y arrepentimiento. «Hiciste un gran trabajo, Lord Mac», dijo con voz grave, cargada de admiración. «Estoy orgulloso de ti. De hecho, de todas ustedes». Miró hacia Nan y Becky, con respeto sincero en los ojos. «Hicieron un trabajo increíble, más allá de mis expectativas. Les debo una disculpa por no haberles dicho la verdad desde el principio. Pensé que podría manejarlo solo. Cometí errores, sí, pero no soy un criminal». Inspiró profundamente, pero la resolución en su voz era firme. «Ayudaré a Pit Lee y al gobierno con el caso de Kir. Volveré pronto. Y... Frin», su voz baja apenas un tono, «no me importa para quién trabajes en realidad. Eres parte de esta familia ahora. Cuando regrese, quiero a mis 3 ángeles esperándome. ¿Entendido?» Frin asintió en silencio, su mirada fija en Pichén mientras él se alejaba. Sus palabras cargadas del final y esperanza quedaron flotando como un eco. Pichén salió junto a Pit Lee, rumbo a las investigaciones sobre el imperio de Kir. Nan se inclinó hacia Becky y murmuró con su habitual picardía: «Tenías razón. Frin sigue siendo su favorita. Esto huele a nepotismo». Becky sonrió por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa tenue, frágil, pero real. El silencio que siguió se sintió como un cierre
aunque también como un principio incierto, un futuro con más preguntas que respuestas, pero con un extraño sentido de familia y lealtad renacida. Los ángeles heridos estaban siendo atendidos, las ambulancias llegaban para llevarlos a salvo, el imperio de Kir se desmoronaba por completo. Pero para Becky y Fryn no había resolución inmediata, solo el peso de la traición, el dolor persistente de una confianza rota y los fragmentos de un amor que aún dolía demasiado para desaparecer. Nam, en medio de la calma extraña después de la tormenta, se acercó a Fryn con una sonrisa ladeada. No pudo evitarlo. Deberías ser actriz. Tienes el drama en el alma. Lo sabía. Podías hacerlo. Fryn soltó una leve risa, aunque no llegó a sus ojos. Pero casi me descubres, ¿eh? Nunca pensé que serías tan lista. Nam, Becky, que aún estaba allí con el corazón hecho pedazos, guardó silencio. Su rostro era una máscara imposible de leer. Su cuerpo, rígido, lentamente, casi sin dolor, comenzó a alejarse. No dijo una palabra, solo se marchó. No estaba enojada, ni siquiera sabía qué sentía ya. Solo necesitaba espacio, espacio para pensar, para respirar, para desatar el nudo que Fryn había dejado dentro de ella. Pinan notó el cambio en Becky, su figura desvaneciéndose como una sombra. Giró hacia Fryn. Su voz bajó y se volvió áspera, con un filo protector. Si le vuelves a romper el corazón, Fryn, te juro por Dios. Su voz tembló al borde de quebrarse. Te voy a romper los huesos y podrás ser fuerte como un demonio, pero yo encontraré la forma. La miró con unos ojos que decían 1000 promesas sin palabras, porque pese a todo, pese al caos, Becky seguía siendo su hermana de armas, su responsabilidad, su corazón. Fryn se quedó quieta un momento, recibiendo la fuerza de esas palabras, el peso de lo que había hecho, de todo lo que había traicionado. Comenzó a hundirse en ella. No respondió. No había defensa. No había excusa. Solo la dolorosa conciencia de la destrucción que había dejado atrás. Finalmente asintió. No solo con aceptación de la amenaza de Nam, sino como una promesa silenciosa hacia sí misma. Se volvió, el corazón pesado por la culpa, y comenzó a caminar hacia Becky. El silencio que siguió al aviso de Nam quedó espeso entre ellas. No era un momento de triunfo, era un momento de rendición. Ninguna victoria se sentía ganada. Becky necesitaba respuestas. Becky la necesitaba. Y Fryn iba a arreglarlo, aunque le costara todo. Mientras se acercaba a la terraza donde Becky había desaparecido, Fryn sintió el peso de lo que tenía que hacer. No podía deshacer el pasado, no podía borrar el dolor, pero tenía que intentar sanarlo. Con pasos lentos, cautelosos, subió a la terraza. Cuando las balas callan, las palabras se convierten en armas. Fryn la traicionó o la salvó. Becky solo sabe una cosa: el amor duele más que cualquier misión. Y en esta guerra, perdonar también es una forma de exilio. Fryn respiró hondo mientras se acercaba a la terraza, donde Becky estaba sola, apoyada contra la baranda, mirando el horizonte mientras los últimos rayos del atardecer se desvanecían en la noche. Su silueta se veía tan pequeña, tan frágil, y aún así, dentro de ella rugía una tormenta. Fryn podía sentirle incluso desde varios metros de distancia. «Bebé», la llamó
suavemente. Pero Becky no se giró. Su voz llegó cortante, baja y afilada. No importa cuáles fueron tus razones, Frin. La voz de Becky temblaba, aunque se mantenía firme. El hecho es que me mentiste. Me mentiste a mí, a Nam. Nos hiciste creer. Nos hiciste quedar como idiotas. Su voz se quebró, pero no retrocedió. Lo entiendo. Era por una causa mayor, por justicia, por la maldita misión. Pero dime algo. Finalmente se giró. Sus ojos brillando con dolor, traición y algo más que Frin no pudo descifrar. ¿Cómo voy a saber quién eres en realidad? ¿De cuál Frin me enamoré? ¿De la idiota impulsiva que me hacía reír o de la gente secreta que me rompió sin avisar? La garganta de Frin se cerró. Cada palabra le cortaba como 1000 cuchillos, pero se las merecía todas. Beck, dame una oportunidad para explicarte. Por favor. Su voz tembló. No, soltó Becky, cruzándose de brazos como si intentara sostenerse a sí misma. Aún así Frin dio un paso más, los ojos suplicantes. Solo escúchame y luego decides. Lo juro, dije que no. Becky le dio la espalda, el pecho subiendo y bajando con fuerza. Estaba atrapada entre correr a sus brazos o empujarla al vacío con otro golpe. Frin apretó la mandíbula, frustrada con la testarudez de su baby bear. Miró a su alrededor como si estuviera perdiendo la cabeza. Y de pronto gritó tan fuerte que su voz sacudió el aire nocturno. ¡Nam! La cabeza de Becky se levantó de golpe confundida. ¿Qué demonios estás haciendo? Llamando a Nam, resopló Frin, avanzando hacia las escaleras. Ella dijo que me rompería los huesos si alguna vez te lastimaba, ¿no? Así que, seguridad ante todo. ¡Nam! ¡Sube ahora! Una voz resonó desde abajo. ¿Qué? ¿No puedes manejar a tu chica sola, Frin? No pienso salvarte el trasero. Aparentemente no, gritó Frin de vuelta. ¡No me escucha! Nam finalmente apareció en lo alto de las escaleras, con las manos en las caderas. Idiota, este es tu lío. Tú lo limpias. Miró a Becky, luego a Frin, y su expresión se suavizó apenas. Pero maldita sea, Beck, déjala hablar. Al menos escúchala, antes de romperle la cara o el corazón otra vez, no sé. Becky soltó un bufido frustrado, la mandíbula tan tensa que le dolía. La voz de Frin bajó. Sus ojos se clavaron en los de Becky. Por favor, solo una oportunidad. Es todo lo que pido. Hubo un silencio largo, cargado, denso. El aire entre ambas crepitaba con todo lo que no se decía. Y entonces la voz de Becky baja y furiosa. Kir tenía sus razones, pero tú, ¿por qué demonios jugaste el juego? ¿Por qué fingir ser alguien que no eras? ¿Por qué hacerme...? Tragó saliva, la voz quebrándose. Frin dio un paso más, los ojos vidriosos, pero con esa sonrisa medio infantil que hacía que Becky quisiera odiarla y abrazarla al mismo tiempo. Porque, empezó Frin con voz temblorosa, no quise enamorarme de ti en medio de todo esto. Lo juro, Beck. La misión debía ser limpia. Entrar, salir. Pero entonces, tú pasaste. Y fue tan difícil mantenerme entera que... El pecho de Becky dolió con esas palabras, pero aún no estaba lista para ceder. Y aún así no me lo dijiste. Frin soltó una risa breve y sin humor. Porque tenía miedo. No de Kir. No de que me descubrieran. Ni siquiera de morir. Tenía miedo de perderte en el momento en que supieras quién era en realidad.
Nan cruzó los brazos, negando con la cabeza como una madre orgullosa pero exasperada, viendo a sus hijas idiotas finalmente hablar. Lo siento, bebé. Te lo juro por Dios, lo siento. Pero nunca fingí lo que sentía por ti. Yo nunca... Becky apartó la mirada, limpiándose la cara rápidamente. Necesito tiempo, Frin. Frin asintió despacio, con voz suave. Esperaré. Esperaré el tiempo que sea necesario. Nan carraspeó ruidosamente. Bueno, me voy antes de que empiecen a besarse o a matarse otra vez. Sinceramente, ambas cosas parecen igual de probables ahora. Frin dejó escapar una media sonrisa. No, interrumpió Becky de golpe, su voz cortando la frágil tensión. Quédate, Nan. Tú y yo merecemos toda la maldita verdad. Los ojos de Becky no se apartaron de los de Frin, aunque sus manos se cerraron en puños a los costados. En su mirada había un destello, ira, traición, tristeza y algo peligrosamente parecido al amor. ¿Cómo puedes confiar tan fácilmente en ella, Nan?, soltó Becky con sarcasmo. Es tan buena actriz. En serio. Que se quite Meryl Streep del camino. Pensé que yo era la que hacía la magia con Kirk, jugando a la ángel temeraria. Pero resulta que Frin estaba allá afuera, robándome el maldito Oscar todo el tiempo. Nan arqueó una ceja mirando entre ambas. Ok, me quedo. Pero que alguien me traiga palomitas al menos. Frin respiró hondo, reuniendo cada pedazo roto de sí misma. Las palabras le sabían a hierro y arrepentimiento. No estaba fingiendo, Becky. Nada de eso fue un juego para mí. Becky cruzó los brazos, la mandíbula apretada. Entonces, ¿qué fue? Porque desde donde estoy parada, todo se sintió como una gran actuación. Fue una misión, dijo Frin, su voz firme a pesar del nudo en su pecho. Nos ordenaron exponer los crímenes de Kirk. Chen lo quiso así. Pete Lee lo necesitaba. El objetivo era destruir sus negocios secundarios, el tráfico, todo su imperio. Cada palabra, cada archivo, cada reunión que tuve con él fue parte de esa operación. Los ojos de Becky no se suavizaron, pero tampoco la interrumpió. La única parte que se salió de control fue... Frin bajó la mirada. La parte en la que debía destruir su negocio por completo. Para ganarme su confianza tenía que hacerle creer que manejaba todo, cuando en realidad no lo hacía. Todas esas veces que dije que había eliminado una de sus fábricas o desmantelado una banda, no hice nada. Lo hacía creer que era leal, mientras reunía cada pedazo de evidencia posible y lo enviaba a Pete Lee. Cada ubicación, cada lista, cada nombre. ¿Qué hay de la fórmula? Y de todos los otros crímenes. Trabajabas para él. La voz de Becky se quebró por los bordes. ¿Esperas que te crea que no sabías nada? Frin dio un paso más cerca. La voz apenas un susurro. No por miedo, sino por puro dolor. No lo sabía. Él nunca confió en mí con esa parte. Me enteré de la fórmula y de sus crímenes más oscuros durante la investigación, no porque él me lo dijera. Cada día arriesgaba la misión para intentar acercarme más a la verdad, mientras lo hacía creer que era su mano derecha. Becky negó con la cabeza entre la rabia y la confusión. Entonces, ¿qué partes de ti eran reales, Frin? ¿Y cuáles eran mentiras? Los ojos de Frin brillaron bajo la tenue luz de la terraza. Casi todo era real, susurró. Tragó saliva. Las palabras más pesadas que cualquier bala que hubiera esquivado. Cada vez que reímos, cada vez que me hiciste enloquecer, cada pelea estúpida, cada vez que me enfrentaste, eso fue real.
Lo único falso era que debía hacerle creer a Kir que estaba limpiando sus rastros. Cada vez que descubríamos un nuevo crimen, yo fingía haberlo solucionado. Yo en secreto enviaba todo a Pitli. No podía arruinar la misión. No entonces. Los brazos de Becky se aflojaron lentamente. Sus labios se entreabrieron. Frin lo notó. La batalla detrás de sus ojos. Dejé que Kir creyera en mi lealtad, continuó Frin, con voz baja pero firme. Por eso me mantuve cerca, por eso me confió tanto, y por eso ahora pudimos derribarlo. Y no te mentiré, me rompía cada vez que volvía y te veía creer que yo era una de ustedes. Miró por encima del hombro hacia Nan y luego regresó a Becky. Pero la lucha, las pruebas, toda la operación, no fue solo mía, fue nuestra. Tu valentía, la lealtad de Nan, el arrepentimiento de Chen. Yo le di a Pitli todo lo que tenía, pedazo a pedazo, para que cuando llegara el golpe final, el gobierno pudiera destruirlo a todo, a Kir, a su red, de una sola vez. Frin dio un paso más, la voz temblando. Nunca quise arrastrarte conmigo al infierno, pero te juro, la persona que conociste, la que se enamoraba de ti cada día, esa era yo, siempre fui yo. La respiración de Becky se entrecortó. Por primera vez su enojo no se sintió afilado, se sintió triste, confuso, perdido. ¿Y si nunca me perdonas? Lo entenderé, susurró Frin. Pero por favor, nunca pienses que lo nuestro no fue real. Nan se aclaró la garganta parpadeando rápido. Ok, maldita sea. Oficialmente estoy llorando. Alguien tráigame pañuelos o tequila, lo que sea. Frin soltó una risa débil sin apartar la mirada de Becky. La voz de Becky se quebró, el filo de su enojo transformándose en algo más blando, más frágil. Miró hacia abajo un momento como si buscara fuerza para sostener su propio orgullo, y luego volvió a levantar la vista. Lo sé, estoy exagerando, ¿verdad? Soltó una risita triste. Pero ¿podrías contarnos todo? A Nan y a mí. Desde el principio. ¿Cómo lo hiciste? Porque honestamente engañarnos a las dos, eso no es fácil. Somos, ya sabes. Hizo una pausa, los ojos brillando apenas. El dúo invisible. El dúo invencible de todos los tiempos. Nan sonrió, ya sabiendo hacia dónde iba todo. Volvamos al campamento base, suspiró Becky, cruzándose de brazos, aunque ya no quedaba pelea en ella. Nan será tu apoyo moral. Y tú nos vas a contar todo, línea por línea, sin saltarte ningún detalle. Y luego decidiremos qué castigo te mereces. Remató la frase con un puchero juguetón. Nan soltó una carcajada aplaudiendo una vez. ¡Oh, me gusta ese plan! ¡Claro que sí! Frin parpadeó, y una pequeña risa esperanzada se le escapó. ¿Castigo?, repitió fingiendo dramatismo. Pensé que íbamos a abrazarnos y llorar un poco y brindar por las segundas oportunidades. No me arruines mi discurso digno de un Oscar, Becky. Vamos, merezco al menos un abrazo por eso. Avanzó con los brazos extendidos, en un gesto suplicante y cómico, el labio inferior sobresaliendo como una niña pidiendo dulces. Pero Becky seguía siendo terca hasta el final. Resopló, alzó una ceja y pasó caminando justo frente a Frin, sin detenerse. Aunque antes de bajar las escaleras, lanzó una sonrisa ladeada por encima del hombro. Nan, dale tú el abrazo. Nan abrió la boca fingiendo sorpresa. ¿En serio? ¿Permiso concedido?
y antes de que Flynn pudiera reaccionar, Nan se lanzó sobre ella en el abrazo más pegajoso y exagerado del mundo, sacudiéndolas a ambas con su cariño teatral. «Suéltame, Nan, no, tú, yo quería el abrazo de mi baby bear», rió Flynn, intentando sin éxito zafarse mientras Nan se aferraba con más fuerza. «Demasiado tarde, cariño. ¿La regaste? Ahora te aguantas». Nan le guiñó un ojo divertida. Becky negó con la cabeza, una pequeña sonrisa escapándose al alfín. Mientras bajaba la escalera: «Vamos, apúrense. Tenemos una historia que escuchar y un castigo que planear». Y así, con el peso aún en el aire, pero con las primeras grietas de la luz asomando entre las sombras, las tres regresaron al campamento base, su hogar, donde las esperaba la verdad, el perdón y un poco de caos disfrazado de cariño. Regresaron al campamento base, su refugio, su hogar. Las paredes aún guardaban los ecos de planes susurrados, bromas a medianoche y misiones que hacían temblar el corazón. Ahora, todo estaba en silencio. Solo ellas, sin mafias, sin mentiras. Solo unos días más antes de que Pichén llamara para el informe final. Becky desapareció un momento para refrescarse. Cuando volvió se veía peligrosamente adorable. Una camiseta holgada apenas cubría sus shorts absurdamente cortos y su cabello aún mojado dejaba caer gotitas por su cuello. La poca cordura que le quedaba a Flynn prácticamente se desmoronó. Se mordió el labio intentando mantener su mirada en su sitio. No lo logró. «Me va a matar así», pensó Flynn con un suspiro resignado, viendo a su baby bear moverse por la cocina como si nada hubiera pasado. «Nan, ¿quieres algo de comer?», preguntó Becky, ignorando por completo la existencia de Flynn. «Yo quiero café», intervino Flynn con una vocecita esperanzada. Becky se detuvo un segundo y luego volvió a alzar la voz. «Nan, te pregunté algo». Nan sonrió, disfrutando cada segundo de esa guerra silenciosa. «Cualquier cosa que encuentres por ahí», respondió, mientras aplicaba desinfectante en el brazo magullado de Flynn. Flynn se inclinó hacia ella murmurando dramáticamente: «Me va a matar de hambre». «Te lo mereces», replicó Nan con una sonrisa burlona. Unos minutos después, Becky volvió. Y aunque fingía seguir ignorándola, aún así trajo una taza humeante de café. En lugar de entregársela, presionó la taza caliente contra el brazo de Flynn. «¡Ay!», chilló Flynn apartándose de un salto. Becky colocó la taza sobre la mesa con toda la calma del mundo, reprimiendo una sonrisa satisfecha. Nan estalló en carcajadas ante esa venganza muda. «Y seguro te olvidaste de mí, ¿no?», le recordó a Becky divertida. «Me estabas preguntando algo, ¿recuerdas?». «Oh». Becky abrió los ojos fingiendo sorpresa, como si de verdad le hubiera olvidado. Corrió de vuelta a la cocina con una risa traviesa y regresó con un pequeño tazón de ensalada, una que se veía tristemente deprimente. Nan la observó con una mezcla de horror y burla. «¿Qué demonios es esto? Esta ensalada parece que murió 2 veces». «Cómela, es lo mejor que puedo hacer ahora», respondió Becky, sentándose a su lado con una chispa en la mirada. «Además, estoy pensando en contratar a una nueva empleada, solo para ti, Nan». Los ojos de Nan se iluminaron. «¿En serio?». «¿Y adivina qué?», dijo Becky con una sonrisa traviesa. «Alguien que sepa cocinar, limpiar y además es bastante guapo». Le guiñó un ojo. Nan la miró captando la broma al instante. ¿Hablas en serio?», sonrió, mirando a Flynn y luego de nuevo a Becky, disfrutando del juego.
Mientras tanto, la pobre Efrén se quedó sentada como un cachorrito confundido, completamente incapaz de entender la broma interna. Gracias por quedarte hasta el final. No todos llegan tan lejos, ¿sabes? Si este capítulo te gustó, puedes darle like, dejar un comentario o compartirlo con alguien que también ame perderse en estas historias. Y ya sabes, suscribirte es como dejar una luz encendida para volver a encontrarnos la próxima vez.